vamos a empezar el programa con la situación grave y muy delicada que se está viviendo en Ucrania, cuando ya hay información que esta crisis política ya ha significado el desplome de las bolsas financieras en todo el mundo. ¿Cómo está Farid Tajat en el análisis de hoy? Es una situación delicada y uno se pregunta, pues, ¿qué va a pasar, no? Buenas tardes. Yo creo que Putin es deliberadamente ambiguo sobre sus intenciones, de hecho no se ha pronunciado, pero hay indicios de que quiere negociar. En todo caso, pronto lo sabremos. Así es, nosotros vamos a seguir con el tema con el canciller ruso Sergei Lavrov, quien ha justificado la intervención militar en Crimea, ya que según el gobierno de Putin busca la reconciliación y la protección de sus compatriotas. En tanto, el gobierno interino abrió un proceso por traición contra el jefe de la Marina, ya que supuestamente habría jurado lealtad a las fuerzas prorrusas en Crimea. La flota rusa en el Mar Negro ha negado el supuesto ultimátum emitido por Moscú, que daba 12 horas a Ucrania para rendirse en Crimea. El comandante de estas fuerzas en Sebastopol calificó de tonterías las informaciones que circularon al respecto. Pero desde el sábado en que el Parlamento ruso autorizó al presidente Vladimir Putin el uso de la fuerza en Ucrania y la posterior movilización de tropas de ambos países, la tensión es cada vez mayor. Hoy por la mañana, el canciller Sergei Lavrov rechazó en Ginebra las afirmaciones que acusan a su país de actuar agresivamente contra Ucrania. El diplomático ha señalado que lo que su país busca es la reconciliación y la protección de sus ciudadanos y compatriotas, teniendo muy presente el más fundamental de los derechos humanos, el de la vida. Lavrov también arremetió contra los países de Occidente, a quienes acusó de hacer cálculos geopolíticos. Además, instó a los gobiernos que apoyan a las nuevas autoridades de Kiev que antepongan los intereses de Ucrania. Por su parte, las autoridades prorrusas del Parlamento Regional de Crimea han planeado realizar un referéndum para decidir la independencia de esta república autónoma ucraniana, y se espera su realización a fines de mes. Sin embargo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea recalcaron que la Constitución de Ucrania impide a la península celebrar plebiscitos sobre la modificación del territorio. Mientras tanto, decenas de pro y antirrusos han salido a las calles en el este de Ucrania para manifestarse sobre la situación en Crimea. En Donetsk, por ejemplo, algunos pobladores rechazaron la invasión y la guerra, aunque tampoco mostraron su apoyo al gobierno interino de Kiev. De otro lado, en Moscú marcharon por lo menos 27.000 personas, mostrando su apoyo a la decisión del presidente ruso. Uno de los manifestantes expresó que Putin debe repetir una operación militar, como la de Georgia en 2008. El movimiento radical ucraniano Sector Derecho también se ha manifestado contra la invasión y ha ordenado la creación de unidades militares que luchen contra los rusos. Además, se había dicho que esta agrupación hizo un llamado al líder clandestino del Cáucaso Norte para apoyar Ucrania, hecho que fue desmentido horas después por el portavoz de la organización. En medio de esta tensión, la secretaria en funciones del Consejo de Seguridad de Ucrania anunció que la Fiscalía abrió un caso criminal por traición al Estado contra Denis Berezovsky, que el día anterior había sido nombrado jefe de la Marina, pero que desertó y supuestamente juró lealtad a los líderes prorrusos de Crimea. Vale recordar que esta es una república autónoma de mayoría étnica rusa, y en 1954, un año después de la muerte de Stalin, fue regalada a Ucrania por el líder Nikita Khrushchev, pese a que solo un cuarto de la población era de etnia ucraniana. Como fuere, tras la disolución de la Unión Soviética, Rusia intentó recuperar ese territorio, y solo 2 décadas después están dispuestos a no dejar pasar esta oportunidad, cueste lo que cueste. Bien, cueste lo que cueste, que parece que esa es la consigna de Vladimir Putin, ¿no? Que simplemente continúa con sus planes no sé si la palabra es invadir o intervenir Ucrania, ¿no? Pese a las advertencias de todo el mundo, ¿no? Bueno, esto es una ocupación ilegal bajo el derecho internacional. Más aún, no solo es ilegal bajo el derecho internacional, viola un tratado que Rusia firmó el año 94, en la que se obligaba a respetar la integridad territorial de Ucrania. Ajá. Dicho esto, la buena noticia dentro de un panorama aciago es, o lo que hace menos malo el panorama en todo caso, es que, digamos, dentro de Ucrania, Crimea tiene una situación muy peculiar que no se reproduce en otras partes de Rusia.
Primero, cuando uno lo ve en el mapa, aunque se dice que es una península, para efectos prácticos es casi una isla. El territorio que la une al resto de Ucrania es muy estrecho. Entonces, claro, es muy fácil de defender militarmente porque tiene que ser atacado o por aire o por mar. Por tierra es casi imposible. Pero eso a su vez le complica la posibilidad de una invasión al resto de Ucrania, a Rusia claro. también, ¿no? Por otro lado, Rusia, a diferencia del resto de Ucrania, ya tenía presencia militar en Crimea. O sea, parte de quienes habrían tomado puestos militares ucranianos en Crimea serían, aunque no se identificaron, soldados rusos que ya estaban en la base naval de Sebastopol. Rusia no tiene bases militares en otras partes de Ucrania desde las cuales conquistar territorio. Y por último, cuando se dice que en el este de Ucrania hay una gran población rusófona, habría que distinguir entre ucranianos que hablan ruso y gente que es ciudadana de Rusia, ¿no? En el caso de Crimea es la única región de Ucrania donde hay una mayoría clara de ciudadanos rusos, no solo de gente que habla el idioma ruso, porque los ciudadanos ucranianos que hablan ruso pueden haber querido una relación cercana a Rusia en el pasado, pero muy probablemente en este momento estén sumamente descontentos con el hecho de que parte de su territorio esté ocupado por un país extranjero. Y esta base militar que sería, dicen algunos, el principal motivo de la intervención de Putin, estamos hablando estamos hablando de Sebastopol, ¿no? ¿Por qué es tan importante para Rusia? Bueno, es la principal base naval rusa en el Mar Negro. Y el Mar Negro es importante por dos razones. En primer lugar, porque por ahí van a pasar futuros gasoductos que van a llevar gas de Rusia hacia Europa Occidental, pero además, en general, en Ucrania también hay gasoductos que van hasta Crimea, pero en segundo lugar, a través del Mar Negro se puede llegar hasta el Mediterráneo, y esa es la única forma que tiene Rusia de llegar al Mediterráneo, a través de la antigua capital turca, bueno, te olvidó en ese momento, pero sobre todo, por ejemplo, en el tema del tráfico de armas a Siria, que también podría ser un punto de partida estamos hablando de contrabandistas tanto rusos como ucranianos, también no solamente lo lícito, también estamos hablando del mercado ilícito que puede verse influenciado con esa intervención, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la venta de armas, habría que recordar que cuando se disuelve la Unión Soviética se convierte en 15 países, la mayoría de los cuales no tenían un centavo en las arcas fiscales, pero tenían un montón de armas acumuladas durante la Guerra Fría. Entonces, muchos de estos países, o bien los gobiernos deliberadamente vendieron parte de esas armas en el mercado negro, o sencillamente permitieron que traficantes de armas las compraran y digamos, de manera ilegal y se vendieran en el mercado negro. Eso, digamos, se dio fundamentalmente entre la disolución de la Unión Soviética a principios de la década del 90 y mediados de los 90. Sin embargo, se cree que todavía se dan casos, pero ya no de la misma magnitud de tráfico de armas, porque, valgan verdades, la mayor parte del armamento ucraniano es muy obsoleto, no se ha renovado desde la desaparición de la Unión Soviética, no se ha repotenciado incluso el armamento que ya se tenía de esa época. Entonces, armamento que en una guerra convencional con una potencia militar de primer orden como Rusia probablemente no serviría de mucho. Claro, pero estamos con la actual situación, una Ucrania dividida, eso es lo que podría suceder. Sí, pero digamos dividida en cuanto a Crimea. Yo todavía tengo mis dudas de que Rusia se atreva a incursionar en otras regiones de Ucrania militarmente, quiero decir, entre otras razones porque ya la toma de Crimea, por las tensiones internacionales que ha generado y por el temor a que pueda llevar a cortes de suministros de energía a Europa Occidental, ha hecho que se desplomen las bolsas de valores tanto en Rusia como en parte de Europa Occidental. Y Rusia, una cosa que probablemente no quiera cuando su economía anda en una mala situación es, digamos, heridas autoinfligidas, ¿no? Porque esta es una herida autoinfligida. O sea, esta caída de la bolsa y esta caída de la cotización de la moneda rusa se deben fundamentalmente a las acciones del propio gobierno ruso.
Muy bien, y vamos a seguir con el tema, ya que sin duda esta tensión provocada por Rusia ha causado uno de los mayores enfrentamientos con Occidente desde la Guerra Fría. Prueba de ello es la amenaza lanzada por Estados Unidos de aislar política y financieramente a Rusia si continúa desplegando sus tropas en Ucrania. Esta imagen refleja el sentimiento de muchos ciudadanos europeos contra Vladimir Putin y la invasión a Crimea con tropas militares. Por lo menos 350 manifestantes de Berlín protestaron hoy contra la decisión del presidente ruso y se mostraron a favor de que Ucrania mantenga su integridad. Y es que la intervención militar ha motivado a Estados Unidos a amenazar a Moscú con el aislamiento diplomático y financiero, si es que mantienen su posición y continúa la invasión en Crimea. La tensión iniciada el fin de semana ha generado uno de los mayores enfrentamientos diplomáticos entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Ante la situación, la Unión Europea ha cerrado filas en favor de Ucrania. El presidente de la Comisión Europea señaló que lo mínimo que puede hacer este bloque por los ucranianos es apoyar su soberanía y su integración económica y política con el viejo continente. Aunque lo que Rusia quiere, según el ministro de Exteriores francés Laurent Fabius, es recuperar el control de los países que en algún momento formaron parte de su imperio. Por esta razón, el diplomático europeo consideró la intervención rusa en Crimea como inaceptable. En tanto, el ministro de Exteriores de China ha invocado al diálogo para dar una solución política y pacífica a la tensión rusa-ucraniana. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas ha pedido respetar y preservar la independencia, seguridad e integridad territorial de Ucrania. Además, instó a ambas partes a no realizar ninguna acción que eleve la tensión en la zona. Al cierre de esta nota, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunía para tratar la situación ucraniana. En este encuentro, el embajador ruso ante ONU reafirmó la posición de su país, mientras que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, señaló que no hay nada que justifique las acciones de Moscú, ya que constituyen un acto de agresión contra Ucrania. Muy bien, hay diversas reacciones por parte de la comunidad internacional y uno se pregunta realmente qué puede hacer la comunidad internacional, porque se le ha advertido de que no intervenga en Ucrania y la situación, cosa que él sabe muy bien, tampoco Putin no es tonto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Aislarlo? ¿Sanciones? Va a ser muy difícil, ¿no? Y creo que por eso Putin se atrevió a hacer lo que hizo. En primer lugar, cuando se habla de quién puede intervenir en una crisis internacional en nombre de la comunidad internacional, valga la redundancia, habitualmente la respuesta es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y Rusia es miembro permanente con derecho a veto de ese Consejo. O sea, el Consejo de Seguridad no puede aprobar nada contra los intereses de Rusia, y por ende no puede hacer nada. Quienes podrían y tendrían interés en hacer algo son Estados Unidos y la Unión Europea, pero en el caso de la Unión Europea habría que tener en cuenta que 1/3 del gas que consume la Unión Europea proviene de Rusia. Entonces digamos que Rusia tiene, así como la Unión Europea puede aplicar sanciones a Rusia, podría eventualmente crear una situación que le regrese como un boomerang. Estados Unidos está en condiciones de aplicar sanciones mayores, pero no usar la fuerza. Nadie se va a atrever a iniciar una guerra con Rusia, pero lo que habría que tener en cuenta en este momento es que en buena medida tomar Crimea implica antagonizar a la mayor parte de la población de Ucrania. En otras palabras, yo creo que salvo el escenario, digamos, improbable de que logre revertir la situación en Ucrania y tener un gobierno aliado, ya Rusia ha alienado a tal punto a la mayoría de la población ucraniana que yo creo que da por perdida la mayor parte de Ucrania y está en una estrategia de control de daños en donde va a recuperar aquello que pueda recuperar, como es el caso de Crimea. Pero repito, tomar Crimea por asalto implica, digamos, antagonizar por generaciones a la gran mayoría de los ucranianos. Mira, y en esa situación, ¿qué posición tiene, por ejemplo, ya sería expresidente Yanukovych, ¿no? Destituido, que ha pedido ayuda militar a Rusia, cosa que no se está siendo acogido por Rusia. Él soñará, intentará que en algún momento regresar, o por lo menos si toman Crimea, él desde ahí poder tener algún poder, o intentar llegar a Ucrania, al resto de Ucrania. Es una buena pregunta. Yo diría que Rusia va a utilizar a Yanukovych en la medida en que lo necesite, como está utilizando, valgan verdades,
a la población rusa de Ucrania para justificar su intervención. Porque a diferencia de Georgia, el año 2008, donde sí se puede decir que la población rusa de Osetia del Sur y de Abjasia estaban sufriendo las consecuencias de las acciones militares del gobierno georgiano, en el caso de Ucrania no había muerto un solo ruso producto de acciones hostiles de los nuevos gobernantes y los movimientos que lo apoyan en Ucrania. Entonces, digamos, salvo que hayas decidido intervenir preventivamente, cosa que no es legal bajo el derecho internacional, no había población martirizada a la cual proteger. En ese sentido, Yanukovych en este momento no representa nada probablemente en Ucrania. Incluso la gente, incluso su partido le ha dado la espalda, ¿no? Pero si Rusia quiere alegar que sigue siendo el presidente legítimamente constituido de Ucrania y utilizar eso para justificar sus acciones, lo va a hacer, pero que quede claro que eso es un pretexto, no una razón.